Vamos a dar inicio a este evento, Juan Carlos lo había mencionado, día número 4 de la semana de tributación. No olvidar que pueden revisar estos videos, además en YouTube. También está el respaldo para que ustedes puedan consultar las veces que sean necesarias. ¿Ya? Vamos a darlo en dos partes. Yo me voy a enfocar en el régimen RIMPE y Juan Carlos se va a enfocar en el régimen general. De esa forma, vamos a realizar estas consideraciones para el cierre fiscal del año 2023. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio. Uno de los primeros errores que se están dando a conocer cuando uno va a realizar un cierre fiscal, ¿ya? Primero tiene que ser obligatoriamente, un ratito por favor, conocer cómo es el cálculo del impuesto a la renta, ¿ya? Cuando nosotros tenemos consideraciones del impuesto a la renta que vamos a poder determinar, vemos que cada compañía tiene un cálculo de impuesto a la renta diferente. Existen algunas compañías que se encuentran en régimen general y otras compañías que se encuentran en el régimen RIMPE. Me voy a enfocar primero con algunos errores que estoy observando que se están dando cuenta en la presentación. Si bien es cierto, nosotros primero tenemos que tener cuáles son aquellas consideraciones para poder realizar un cierre de las sociedades, en este caso de un régimen RIMPE. Siempre existen muchos pasos. El primer error que yo estoy observando es la primera pregunta que me indica, Marlon, ¿tengo o no tengo que hacer una conciliación tributaria? Ya, porque tengo entendido que las conciliaciones tributarias son solo para el régimen general y no aplicaría para el régimen RIMPE. Esto es un error, ¿ya? Todo impuesto a la renta se necesita una conciliación tributaria. Si usted está en régimen general, es una conciliación tributaria mucho más extensa. Si usted está en régimen RIMPE, ya es una conciliación tributaria, digamos que un poquito más rápida, ¿ya? Pero igual, nosotros tenemos que determinar el impuesto a la renta. El impuesto a la renta en una sociedad en régimen RIMPE se va a determinar de acuerdo a la tabla que ha determinado el Servicio de Rentas Internas. ¿Ya? Entonces, el primer paso es conocer cómo voy a determinar el impuesto a la renta por pagar de una compañía que se encuentra en régimen RIMPE. Si ustedes están observando aquí, tengo un estado de resultados de una compañía, imaginémonos que ya estamos al 31 de diciembre del año 2023, en el cual yo tengo mi activo, tengo mi pasivo, tengo mi patrimonio y por ende tengo mis ingresos, costos y gastos. ¿Ya? Entonces, primero vámonos a enfocar en esta situación. Ya tengo un balance. Uno de los errores que yo estoy observando, ya, fue por un criterio de la administración tributaria en la cual indicaba, yo no estoy de acuerdo, que cuando nosotros ¿en qué presentamos? Nosotros presentamos esta información en el formulario de impuesto a la renta sociedades, que anteriormente se denominaba formulario 101, ¿ya? El error que yo estoy observando es que aquel criterio te indicaba que no era necesario para una compañía en régimen RIMPE colocar la información del activo, del pasivo y por ende la del patrimonio. Solamente se tenía que colocar la información de resultados, ingresos, costos y gastos. En algunos casos yo sí vi que esto dio muchos problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que para la patente o para otro tipo de impuestos municipales, lo primero que le iban a pedir era la información o la estructura de tanto el activo, el pasivo o el patrimonio. Incluso observé a algunas personas que cuando iban a realizar un préstamo, una compañía le negaban. ¿Por qué? Porque solamente tenía ingresos, costos y gastos. ¿Y qué pasó con la demás estructura? ¿Ya? Entonces, en este tipo de situaciones, yo siempre voy a recomendar que pasen toda la información, ¿ya? Como lo había indicado Juan Carlos en términos anteriores, ya las compañías régimen RIMPE ya no van a estar en la lista que solamente tienen que llevar
como es un listado de ingresos y egresos, sino que ya obligatoriamente se corrige eso y ya son obligadas realmente a llevar contabilidad. Entonces, siempre voy a dar mi recomendación que digiten toda la información en el formulario de impuesto a la renta sociedad, ya sea de activo, pasivo y por ende la del patrimonio, ¿ya? En este ejemplo, si ustedes están observando, estoy colocando ventas de servicios, ventas de bienes y descuentos y devoluciones. Es de una compañía que es una sociedad de acción simplificada. Imagine que en este año 2023 usted creó esta compañía. Esta compañía se encuentra en el régimen RIMPE. Ya hemos revisado en el artículo el día martes sobre el régimen RIMPE, el artículo 97.4, cuáles son aquellas actividades que pertenecen al régimen RIMPE y cuáles son aquellas actividades que pertenecen a un régimen general, ¿ya? Si ustedes están observando los ingresos, aquí tengo unos ingresos de 98,096, ¿ya? Estos ingresos son los que van a ser considerados para poder determinar mi impuesto a la renta, el régimen RIMPE, ¿ya? Tengo también descuentos y devoluciones, tengo que aplicar, es decir, mis ingresos menos mis descuentos y devoluciones. He observado también que hay mucha, digamos, mucha inconformidad con aquellas compañías, comprendo. Hay compañías que desde su inicio, normalmente el primero, segundo y tercer año generan una pérdida y por ende, no deberían pagar impuesto a la renta. Pero recordemos que el régimen RIMPE es un régimen que su impuesto a la renta se va a generar el sobre los ingresos. Aquí se va a calcular. Entonces, en el primer paso, nosotros estamos a determinar cuánto es mi impuesto a la renta por régimen RIMPE. Determino en mi tabla, ¿ya? La tabla es la misma que se encuentra como es en la ley, en la cual me indica cuáles son los valores, la misma que se está utilizando para emprendedores. Sin embargo, como esta es una compañía, este valor que está aquí yo lo tengo que registrar para poder determinar y realizar mis respectivos asientos de cierre. Una vez que yo he colocado y yo como informativo, yo tengo mis ingresos, mis costos de ventas y mis otros gastos, realmente yo me voy a enfocar sobre los ingresos, poder calcular cuánto es mi impuesto a la renta. Para este ejemplo, que nosotros hemos visto, que ya hemos determinado, de acuerdo al límite inferior y al límite, como es, al tipo marginal, yo ya estoy determinando mi impuesto a la renta por pagar que se está dando a la compañía. Para este ejemplo, sobre los 98,096, mi impuesto a la renta es 1,018,94. Estoy ya cumpliendo con el primer paso de poder determinar mi impuesto a la renta del régimen RIMPE, ¿ya? En mi segundo paso ya sería tratar de realizar los respectivos asientos de cierre del año 2023, ¿ya? Significa, como que yo había indicado, ¿ya? Que esta compañía, que ya he terminado de pasar todas mis transacciones, va a tener, ¿ya? Un impuesto a la renta que pagar al Servicio de Rentas Internas de acuerdo al régimen RIMPE, ¿ya? Primera pregunta que se está realizando. Si yo tengo trabajadores, ¿debo o no debo pagarle el 15% de participación de trabajadores? La respuesta es que tengo que calcularlo, ¿ya? Si es que no tengo, iría directamente. Pero también tengo que realizar el 15% de participación de trabajadores. Juan Carlos. Sí, Marlon. Bueno, como pudimos ver en este concepto de la participación de trabajadores, quiero compartir un pequeño párrafo de un acuerdo laboral que salió el día de ayer, que ya trae un cambio muy importante para las personas de acuerdo a la participación de trabajadores. A ver, compartan. Que están siendo sujetas, sean personas naturales o también personas jurídicas obligadas a llevar contabilidad. Al igual, se incluyen también las sucesiones indivisas, sociedades y patrimonios autónomos.
Pero siempre ha existido una de las preguntas bastante realizadas. ¿Qué pasa con las instituciones sin fines de lucro? Como podemos observar nosotros dentro de uno de los segundos incisos nos dice lo siguiente: los empleadores obligados a llevar contabilidad que realicen actividades económicas sin fines de lucro no estarán obligados al pago ni al registro de utilidades. Entonces nosotros tenemos que contemplar que nuestras actividades se acojan a lo que establece el artículo número 9, Marlon. Listo. Una vez que nosotros hemos determinado el cálculo obligatorio del 15% de participación de trabajadores, ya nos estamos preparando para hacer nuestros asientos en cierre. Ya prácticamente es un cierre un poco más directo, como yo lo había indicado. Ya estamos haciendo el cálculo del 15% de participación de trabajadores conforme al artículo 104 del Código de Trabajo, ya, y hacemos un asiento de registro. Un gasto de participación de trabajadores contra la participación de trabajadores por pagar. Y aquí me voy a detener un ratito, ya, porque yo veo muchos problemas con respecto al registro de los asientos de diario. Juan Carlos lo va a ampliar más, pero en esta parte que está aquí, recordemos que estos asientos son asientos de cierre, ya son asientos en los cuales algunos sistemas contables tienen problemas, ya. ¿Por qué? No los puedes hacer directamente, inclusive en algunos asientos tienes que afectar directamente al patrimonio para que te pueda validar. Ya, lo que sí yo quiero indicar, ya, que estos asientos de cierre no hacerlos de una forma que dañe el estado de resultados, ¿ya? He observado que en algunas cuestiones lo tratan de colocar dentro del estado de resultados en el formulario 101 y dañan la estructura y vuelven a hacer como que un doble cálculo, inclusive en el cálculo del impuesto a la renta, ¿ya? Una vez que nosotros hemos determinado nuestro gasto de impuesto a la renta también, nuestro gasto de participación de trabajadores, colocamos el gasto de impuesto a la renta, ¿ya? Como yo lo había indicado, de acuerdo al régimen RIMPE, teníamos 1.018,94 y también gasto de impuesto a la renta contra un impuesto a la renta por pagar, ¿ya? Podemos graficar, yo siempre les he indicado que lo más importante es poder graficar nuestra cuenta T para poder ver cómo se está dando un análisis de la cuenta de nuestro impuesto a la renta. Para este ejemplo no estoy colocando que la compañía le han efectuado retenciones, pero sí puedo decir que en este estado financiero que ustedes están observando, ya aquí debería ser el 15% de participación de trabajadores, ya, y acá debería ser mi impuesto renta del régimen RIMPE. Si yo pongo mi 15% de participación de trabajadores, ya, y también el impuesto a la renta del régimen RIMPE, obligatoriamente, estos serían los asientos que me están afectando y ya debería tener por lo menos la utilidad menos el 15% de participación de trabajadores y menos el impuesto a la renta RIMPE. Sería un valor de 19.705,49. Es como que esta pequeña parte que voy a subrayar con otro color sería mi conciliación tributaria directa, ¿ya? Mi patrimonio también aquí, en mi utilidad de ejercicio, también se debería ir afectando, ¿ya? ¿Cómo se debería ir afectando? Si estoy haciendo los asientos de cierre, debería estar colocando mi participación de trabajadores, 3.657,25, ¿ya? También mi utilidad va a disminuir, menos más 24.331,68 menos los 3.657,25, ¿ya? También mi impuesto a la renta por pagar aumentaría 1.018,94. También mi utilidad del ejercicio, deje que cargue un ratito el Excel, también se estaría restando 19.018,94. Y en este momento se está dando una condición. Si ustedes pueden observar, mi utilidad del ejercicio es igual ya al valor que yo tengo que
digamos, ya con los respectivos asientos de cierre. Yo he visto en muchas situaciones personas que no realizan la conciliación tributaria y en el momento que están recibiendo una auditoría por parte de la administración tributaria, le piden conciliación tributaria con sus anexos. ¿Ya? Aquí ya debería tener mi conciliación tributaria, la utilidad contable, menos la participación de trabajadores, menos el impuesto de renta causado y mi utilidad a repartir accionistas. Algo simple y sencillo, aprobado por el gerente general y el contador. Siempre hay que hacerlo. En el caso que va a indicar Juan Carlos es un poquito más extenso, pero en las compañías que se encuentran en el régimen RIMPE, obligatoriamente nosotros tenemos que realizar esto. ¿Ya? ¿Hasta dónde tiene que llegar si yo pongo la estructura, ya, en un formulario del impuesto a la renta? Aquí va a tener nuestros activos, va a tener nuestro pasivo, va a tener nuestro patrimonio, pero aquí, hasta aquí va a llegar la utilidad contable, ya, y acá va a estar nuestra conciliación tributaria. El error que yo estoy viendo es que como pensar que el GAC es, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, el impuesto a la renta es un gasto, la participación de trabajadores es un gasto, tratar de colocarlas aquí. Ah, no, participación de trabajadores le va a poner más 3.657.25. Ah, por acá está el impuesto a la renta también, más, perdón, eh, aquí más 1.018,94 y lo colocan en el formulario. No, si se dan cuenta, se está dañando completamente la estructura. Y eso es uno de los errores más comunes que yo sigo observando. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos esta situación, ¿ya? Eh, ya hemos hecho el resumen de la conciliación tributaria, estado financiero final, ya hicimos, yo les recomiendo que pueden en Excel, pueden hacer los cálculos necesarios para que puedan ver si están en el sistema, ¿ya? Tendría que revisar si yo tengo ingresos que no forman parte del régimen RIMPE, porque esos ingresos no me tributarían sobre el régimen RIMPE, ¿ya? Si es de observar, ¿ya? Mi primera recomendación para que ustedes puedan hacer esta forma adecuada, yo sería que ustedes puedan imprimir sus balances en Excel y de ahí poder ver si es que se está. Porque normalmente para el emprendedor contable esto le cuesta bastante manejar. Por ejemplo, hay un sistema contable, uno de los más conocidos aquí, usado en el Ecuador, que yo veo que cuando tú pones el asiento de cierre, todo se te va directamente a resultados acumulados y los otros asientos se te quedan guindados. Entonces, y comienza la persona a decir, pero ¿qué pasa? Estoy descuadrado. Yo le digo, no, lo que pasa es que obligatoriamente hazlo en Excel y ya en el sistema ponle que ya está el cierre y que todo contra resultados acumulados para que después tú puedas ver cómo los vas a distribuir. O sea, en algunas situaciones todo depende de sistemas contables. Yo he visto otros sistemas contables que perfectamente te dominan esto y te va haciendo los asientos de cierre y tú no tienes ningún tipo de problema. Pero desde mi punto de vista se tiene que revisar esta parte que está aquí. ¿Dónde lo voy a presentar? Obligatoriamente yo lo tengo que presentar en el formulario de renta sociedades, ¿ya? Pero aquí tiene un casillero muy especial, ¿ya? Y yo quiero que en esta parte que está aquí nunca se olviden que cuando se acordaron de aquellos contribuyentes que estaban en el régimen impositivo de microempresas, casillero 1112 y 1113, pues estos casilleros vuelven a la vida en él, como es en el régimen RIMPE, y se van a utilizar de la misma forma, es decir, que todos los ingresos que se sujeten al régimen de microempresas y RIMPE van en el 1112, absolutamente todo. Todos aquellos ingresos usted los va a colocar ahí. Costos y gastos también van a ir en esta parte que está ahí, 1113. Ahí van a ir costos y gastos, y si tienen una participación de trabajadores, también tiene que sumarles ahí. Caso contrario, le va a salir negativo esa conciliación tributaria y se va a generar un error. Ah, tengo costos y gastos no deducibles. Aquí les va a sumar el impuesto de renta. No. Ojo,
Esto, como yo lo había indicado, es una conciliación tributaria directa en la cual no le comes los costos y gastos no deducibles, no le afectan al impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta, como yo lo había mencionado, eh, al, se va a trasladar obligatoriamente sobre los ingresos, en este caso sobre los 98.096 con la respectiva tabla que nosotros hemos conocido sobre el régimen RIMPE. Si aquella sociedad obligatoriamente sobrepasó el umbral de los 300.000, en este año termina declarando sobre el régimen RIMPE. Ojo, para el 2023, repaso, si usted sobrepasó los 300.000, va a calcular sobre el régimen RIMPE y liquida su impuesto de renta sobre el régimen RIMPE. No es que ya en este año sobrepasé y voy a sobrepasar y voy a... No. Juan Carlos, retroalimentación. Bueno, como podemos observar dentro de lo que es el capítulo régimen RIMPE, debemos de tomar en cuenta que se va a mantener como lo podemos establecer y como lo dice su artículo 97.1. Dentro del año 2022 y año 2023, las personas tienen que seguir identificando cuáles son las actividades incluyentes y cuáles son las actividades excluyentes. Dentro de uno de los conceptos muy importantes que debemos de conocer nosotros, que ha sido bastante relacionado, cuáles son las personas jurídicas que deben identificar este concepto si pertenecen al régimen RIMPE emprendedor, siempre y cuando tengan compañías que se dediquen a un comercio o también presten un servicio que predomine la mano de obra. Hay compañías que, tomando el ejemplo, que se constituyeron durante el año 2023. Tomemos el ejemplo. Marlon y Juan Carlos se unen para constituir una empresa de contabilidad. Como podemos observar nosotros, al momento de inscribir en el registro único de contribuyente, nos va a aparecer que nosotros pertenecemos a emprendedor. Uno de los cambios que hemos podido observar en los cambios de la normativa tributaria para el cierre del año 2023 es el nuevo concepto de honorarios profesionales que pueden estar relacionados de manera directa o indirecta por personas que ostenten un título de tercer nivel. Entonces, las compañías que se encuentren dentro del régimen RIMPE, con la respectiva leyenda, y tengan las actividades de honorario profesional relacionado a contabilidad, auditoría externa, asesoría legal, arquitectura, pueden ser los médicos, el tipo de actividad automáticamente, de acuerdo a la resolución NACDAYER 23.4, pasan a formar parte de la declaración de régimen general. No pueden declarar como régimen RIMPE. Tomemos esa como consideración, Marlon. Eh, Adicionalmente, antes de darle el paso ya a Juan Carlos para dar el régimen general, las consideraciones, he indicado que estas son las más comunes. Por ahí veo también que me están consultando sobre utilidades, normalito, como ya le indicó Juan Carlos, normal. Ahí no sé de dónde nace ese criterio, me gustaría saberlo, nunca me lo dicen. Yo veo un criterio, no, es que yo creo una sociedad porque con una sociedad nueva ya no pago utilidades a los trabajadores. No sé de dónde salió eso. Yo por No, ahí no está. veo, ya no pago impuesto a la renta. No, después, ay. Y el peor horror que estoy viendo es que a veces las personas cometen, la compañía no es un juego. O sea, muchas personas, por un lado, están creando muchas compañías, pero yo veo otras personas que lastimosamente, bueno, voy a jugar a crear una compañía, la dejo ahí nomás y luego me sale, por no presentar los estados financieros, me sale una multa de un salario base. ¿Y cómo hago para no pagar eso? Lastimosamente, ni con la Rosa de Guadalupe puede librarse de ese pago. Se tiene que pagar obligatoriamente. Entonces, esas son las recomendaciones para el caso de las compañías de régimen RIMPE. Veo muchas compañías que se han creado y tener todos los documentos. No va a ser. O sea, obligatoriamente se tiene que hacer todos los anexos para poder determinarlo y cualquier, digamos, que situación les puede ayudar para evitar una contingencia tributaria. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces, como pudimos observar dentro del régimen RIMPE emprendedor, se va a mantener lo que son las actividades incluyentes y la aplicación de la tabla del artículo 97.6, como lo hicimos en el año 2022.
Como pudimos observar estos cambios que se dieron a conocer con la modificación, aquí va a ir una recomendación muy importante al momento de planificar nuestros estados financieros para un cierre contable de manera efectivo. Tomemos en cuenta una ley de régimen tributario interno que se encuentra emitida al 30 de enero del año 2023. ¿Por qué les digo esto? Porque la modificación del decreto 742 trajo algunas modificaciones dentro del régimen RIMPE, pero esa aplicación es para el año 2024, Omar. Y no olvidar que normalmente nosotros siempre nos manejamos con detalles extracontables, ¿ya? En este detalle nosotros deberíamos tener por lo menos aquellas sociedades que ya tienen segregaciones, ya donde voy colocando o sea, extracontablemente mis ingresos que son en régimen general, mis ingresos que sean en régimen RIMPE, costos y gastos y mi utilidad. Todo esto es para poder determinar si es que yo tengo en algún momento algún otro tipo de ingreso que vaya a tributar sobre el régimen general. ¿Ya? Entonces, lo importante es, como lo indicó Juan Carlos, ir segregando y nace también uno de los regímenes más conocidos, que es el régimen general, en el cual la mayoría de nosotros, de los clientes, o la mayoría de los contadores que trabajamos en relación de dependencia o con aquellos clientes, manejamos. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces para dar inicio a este cambio de régimen general, ¿cuál es uno de los conceptos importantes que debemos de conocer nosotros al momento de realizar una planificación tributaria? Primero, considerar lo que nos dice el artículo 98, la definición de sociedad. Como podemos ver en el literal A, tenemos que para efectos de esta ley comprende a toda la persona jurídica. Tenemos a las sociedades de hecho, a los consorcios, tenemos a las compañías que tienen derechos y acciones, tenemos a los fondos de inversión. Como podemos observar nosotros, uno de los cambios de la respectiva normativa es poder considerar y poder tomar en cuenta cuál es el organismo regulador, independientemente de lo que nos diga el certificado del RU, porque durante el año 2022 y año 2023, el certificado del RU ha originado un montón de confusiones a aquellas sociedades. Como pudimos ver en el año 2022, hubieron compañías que dijeron dentro del certificado del RU, nosotros no nos encontramos obligados a llevar contabilidad, pero ¿cuál era el fin del cambio? Eran para los emprendedores tomando en cuenta sus actividades incluyentes. Pero si soy una sociedad que estoy bajo la vigilancia de las supercompañías, de manera obligatoria tengo que llevar contabilidad y presentar estados financieros. Yo ya vi un caso muy particular de una compañía que dijo yo, bajo lo que decía la norma tributaria, no me encontré obligado a llevar contabilidad, por lo cual eximió a las supercompañías de que no le cobre los $450 por no haber presentado estados financieros. ¿Cuál fue la respuesta de las supercompañías? Que tenía que haberse acogido a lo que establece el artículo número 20 de la ley de compañías, presentar el juego completo de estados financieros, independientemente de lo que diga la norma tributaria. Pero aquí va un concepto anticipado. Dentro de la modificación del decreto 742, trajo consigo un concepto que va a cambiar bastante este tipo de contribuyentes régimen RIMPE e emprendedor, que las sociedades y las personas naturales que tienen ingresos superiores a los $300,000 ya se encontrarán de manera obligatoria a llevar contabilidad. Entonces aquí ya podemos ver que las compañías ya tienen el requerimiento de tener un contador debidamente registrado en la base del servicio de rentas internas. Entonces la consideración que nosotros conocimos para compañías que podían llevar un registro de ingresos y egresos queda solamente válido a partir del 1 de enero del año 2024 solo para las personas naturales que tengan ingresos inferiores a los $300,000 y también para aquellas personas naturales que se acojan al negocio popular y también siendo emprendedores con ingresos inferiores a los $300,000. Entonces, con esta consideración, ¿cuál ha sido una de las principales preocupaciones que se dan respecto de la planificación tributaria que debemos de conocer nosotros para no tener un llamado de atención por parte de la administración tributaria? Como podemos observar nosotros,
nosotros nos podemos respaldar al momento de poder elaborar nuestros estados financieros, siendo una sociedad, como lo dice la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo número 21. Los estados financieros servirán de base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación para la super de compañías y super de bancos. Como podemos ver nosotros, para cuáles instituciones también es de fuente la preparación de estados financieros y el conocido formulario 101. Tenemos el pago de impuestos municipales correspondiente al 1.5 por mil y la patente, lo cual es de manera obligatoria haber presentado el formulario del impuesto a la renta. Siguiente consideración. A pesar de que algunas compañías tengan en el certificado de RUC la no obligación de llevar contabilidad, están sujetas a lo que establece el Ministerio de Trabajo. Compañías que tienen un fin de lucro tienen que pagar utilidades. ¿De dónde van a tomar esta información? De la declaración del impuesto a la renta. Ya ha existido compañías que a pesar de las comunicaciones que dio la administración tributaria, siendo régimen RIMPE emprendedor, categorizaron solo los ingresos y pagaron el impuesto de acuerdo al artículo 97.6. Estas compañías que declararon de esa manera, el Ministerio de Trabajo ha procedido a liquidar el 15% sobre los ingresos, lo cual había compañías que tenían gastos que no los declararon en los formularios 101, que fueron sujetos a una determinación tanto de utilidades como de impuestos municipales. Entonces, la principal recomendación que queremos compartir antes de ver estos capítulos, tratemos de llenar el formulario 101 dentro del régimen general y del régimen RIMPE de sociedades. Entonces, con esta consideración, ¿cuál es el siguiente aspecto que tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a la tarifa del impuesto a la renta, de acuerdo al régimen general? Primero, nosotros nos vamos a enfocar cuál es la tarifa prevista para sociedades. Como nosotros conocemos, tenemos el 25%, como lo establece la misma ley y reglamento de aplicación. Una de las consideraciones que nosotros debemos de conocer: primero, las compañías que tienen ingresos superiores al $1.000.000 van a tributar con la tarifa del 25%, y aquellas compañías y también exportadores habituales, tomando en cuenta a las compañías que tienen ingresos inferiores al $1.000.000, tendrán un beneficio de una reducción de 3 puntos del impuesto a la renta, lo cual podrán tributar con el 22%. Pero hay veces que nosotros, digamos, en las recomendaciones que hemos compartido, también debemos de tomar en cuenta a las compañías que tienen dentro de su paquete accionario con accionistas que están domiciliados en paraíso fiscal, tomando en cuenta superior al 50%. Tales compañías tienen que aumentar 3 puntos más del impuesto a la renta. Con esta consideración, ¿cuál va a ser el segundo paso que debemos de cumplir nosotros? Con la correcta aplicación y presentación del anexo de accionistas, porque hay veces que nosotros ya cerramos los estados financieros y nosotros nos hemos olvidado de subir el anexo de accionistas. Recordemos que el anexo de accionistas tiene una consideración fuera de la sanción pecuniaria de presentación, también tiene una consideración de aumentar 3 puntos más la tarifa del impuesto a la renta. Tomando el ejemplo de una sociedad que tiene ingresos superiores al $1.000.000, no presentó en el mes de febrero el anexo de accionistas, podría llegar a tributar con el 28%. Esa es una de las consideraciones que queremos compartir para no tener un cambio respecto de la forma de presentación. Siguiente consideración: ¿cuál ha sido el concepto de tener nosotros, si tenemos una sociedad que se dedica tanto a actividades excluyentes y actividades incluyentes acogiéndose al RIMPE? Nosotros nos vamos a dirigir con este artículo 97.1 de acuerdo a la ley de régimen tributario interno, que tenga una vigencia hasta el 30 de abril del año 2023, donde nosotros vamos a encontrar este concepto del segundo inciso del artículo 97.1, que nos dice lo siguiente: la sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario. Cuando hablamos del régimen ordinario, estamos haciendo relación al régimen general respecto de las actividades no comprendidas en el mismo.
como nosotros hemos podido observar, ¿cuáles son las actividades que no pertenecen al RIMPE? Aquellas sociedades que tienen ingresos superiores a los $300,000 correspondiente al año 2022, tomando en cuenta cuáles serían las actividades que también están fuera del régimen RIMPE. Tenemos honorarios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, comisiones, actividades de transporte, actividades agropecuarias y también tenemos actividades de rentas de capital correspondiente cuando una sociedad percibe dividendos o también rendimientos financieros. Son preguntas que necesitamos hacernos durante este cierre fiscal que ya se anticipa de acuerdo al año 2023. La siguiente consideración que también quiero compartir, de acuerdo al régimen general, nosotros cuando tenemos un gasto asociado a nuestros estados financieros, ¿cuál va a ser la principal fuente de información que nosotros debemos de revisar? Nosotros nos vamos a dirigir primero al artículo número 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y también vamos a asociar con el artículo 28 del mismo reglamento. De estos dos literales de la normativa, vamos a poder enlazar cuáles son los gastos deducibles y cuáles son los gastos no deducibles. Pero cuando nosotros hablamos de la consideración de gastos deducibles, ¿cuál es uno de los principales factores que nosotros debemos de conocer? Ya sabemos que cambió la facturación electrónica, la facturación preimpresa son para ciertos casos y recordemos que de acuerdo al último cambio del año 2022, las facturas preimpresas tienen una validez solo hasta el 29 de noviembre del año 2023. Los contribuyentes que ya tengan una finalización de su autorización ya tienen que acogerse de manera obligatoria a la facturación electrónica. Con estas consideraciones, cuando hablamos de lo que son gastos deducibles, podemos observar dentro de nuestros estados financieros, tenemos la nómina, pagos por honorarios profesionales, tenemos los pagos por compra de suministros, combustibles, mantenimiento, pagos por otros servicios, depreciaciones, amortizaciones. Todos los gastos que estén relacionados para poder generar un ingreso se consideran como un gasto financiero. Pero nosotros vamos a hacer la siguiente prueba que es muy importante el poder conocer. Cuando nosotros hablamos del régimen general, nosotros tenemos que considerar cuál es la consideración del gasto no deducible. Recordemos que dentro de las actividades del régimen general se pueden dar a conocer ciertas consideraciones que no pueden cumplir un criterio de deducibilidad. Y uno de los artículos muy importantes que nosotros debemos de conocer es el artículo número 35 del reglamento, el cual nos va a traer consigo ciertos cambios que debemos de evaluar al momento de poder realizar nuestra conciliación tributaria. Primero, como podemos observar, si es que la compañía o el gerente está pagando la educación de sus hijos y están cargando dentro del estado de resultados de la compañía, como nos dice el literal número 1, las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su familia serán un gasto no deducible. Segundo, tenemos las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de cualquier naturaleza. Si como nosotros sabemos, en el caso de las depreciaciones, ¿dónde vamos a encontrar los límites? En el artículo 28 del reglamento. Tomando el ejemplo, ¿a cuánto se debería depreciar un vehículo? Como nosotros conocemos, tenemos de acuerdo a los 5 años, pero si una compañía depreció un vehículo, puede ser a 2 años, ya se considera que tiene 3 años en exceso, los mismos que se considerarían como un gasto no deducible. Tenemos las pérdidas o también destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas grabadas. Como podemos observar nosotros, en el literal 5 tenemos las donaciones. Un gasto que es muy importante el poderlo considerar, que pasa a formar parte del estado de resultados y genera un no deducible. Cuando hablamos de las multas por infracciones, recargos, intereses por mora tributaria o también por las obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y también las multas impuestas por la autoridad pública. Es decir, que si una compañía no presentó a tiempo sus estados financieros,
sabemos que tenemos una multa de $450. Se podrá registrar en la compañía, pero esta consideración ya va a tener un incremento en la conciliación tributaria porque no cumplió los requisitos previos del artículo 28 y el artículo 35. ¿Cuáles podrían ser otras consideraciones de los impuestos? Cuando hay veces que nosotros tenemos una multa impuesta por ocupación pública, por lo que cuando se colocan los rótulos sin autorización del municipio, tenemos los intereses por multas tardías de declaraciones, impuestos municipales, los intereses y multas de acuerdo al IES. Hay veces que nosotros recibimos sanciones por responsabilidad patronal, también se considera como un gasto no deducible. Y para poder ver, de acuerdo al acuerdo ministerial 140, los pagos que se realicen de acuerdo a la presentación fuera de los tiempos establecidos del 13º, 14º, y también tenemos el formulario de utilidades, también serán gastos no deducibles. Ya vamos a ver cómo se registra un gasto no deducible respecto de la conciliación tributaria. Por último, tenemos lo que son los costos y gastos que no se encuentran sustentados en los respectivos comprobantes de venta. Con esta consideración, ¿cuál sería el principal requisito que debemos de revisar al momento de realizar nuestra planificación tributaria? El reglamento de comprobantes de venta vigente con los cambios del último decreto emitido en el año 2022. Y aquí va a haber una consideración que es muy especial tomar en cuenta. ¿Qué pasa con las personas que, a pesar de haber sido seleccionadas mediante una resolución a ser agentes de retención, pero tal vez por un desconocimiento se olvidaron de revisar el buzón electrónico del contribuyente y puede ser que al mes de noviembre del año 2023 encuentran la resolución, la cual le notificó a partir del mes de febrero que ya debe de actuar de agente de retención? Si una persona, tomando en cuenta la respectiva resolución de ser agente de retención y no practica las respectivas retenciones, todos los gastos que deberían haberse considerado como deducibles, tomando en cuenta de haber sido efectuadas las retenciones, se podrían considerar como gastos no deducibles. Entonces, el principal requisito es, si nosotros somos agentes de retención, practicar todas las retenciones en la fuente. Va a haber proveedores que me digan, ¿saben qué? No le voy a recibir la retención porque está fuera de los 5 días. Nosotros podemos contemplar que las retenciones que no nos acepten los proveedores, tenemos que asumir nosotros como sociedades o también como personas naturales. Entonces, de esta manera, siguiente requisito, los costos y gastos en los que no se hayan efectuado las respectivas provisiones. Un ejemplo, tenemos la provisión de 14º, 13º, tenemos la provisión de jubilación patronal, desahucio y cualquier provisión que esté relacionada a un gasto. Entonces, con esta consideración, uno de los elementos claves de la conciliación tributaria es que el contribuyente puede identificar cuáles son los gastos no deducibles. Pero como lo decía Marlon, hay empresas que se olvidan de poner los gastos no deducibles. Es decir, que el Servicio de Rentas Internas revisa este formulario del impuesto a la renta y si no tiene el casillero de gastos no deducibles, estaríamos hablando de que es una contabilidad perfecta, lo cual podría ser dentro de los aspectos contables que cumpliría con lo que establece el artículo 28. Siguiente consideración. Cuando nosotros hablamos de la bancarización, todas las adquisiciones que realice una compañía superiores al valor de $1,000 tienen que ser sujetas a una bancarización, haber sido pagado con una transferencia, con un cheque, como nosotros lo conocemos, también puede ser a través de giros, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Y aquí vamos a ver vuelta esta consideración de este concepto que salió dentro del decreto 742 y de la circular 23.4, que nos decía, o cualquier otro medio de pago electrónico, como lo establece la Junta Bancaria, este concepto tiene mucha relación con transferencias bancarias para efectuar pagos y efectuar cobros. Entonces, nosotros tenemos que evaluar una de las pruebas tributarias que todas las facturas que yo pagué se encuentren bancarizadas. Pero si yo llego a identificar que una factura de un valor de $1,500 la pagamos en efectivo,
todo el gasto se considera no deducible, a pesar de que se haya efectuado el comprobante de retención. Esa sería una de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta para una prueba tributaria. Como podemos observar nosotros, ya lo expliqué hace un momento, en cuanto a las utilidades, si nosotros somos una sociedad de régimen RIMPE o también una sociedad de régimen general, si nos encontramos obligados a llevar contabilidad, debemos de calcular la repartición de trabajadores, siempre y cuando la compañía tenga trabajadores, porque hay compañías que no tienen trabajadores y calculan el 15%. Aquí la condicionante es que tengan personal activo y pasivo durante el año 2023, como lo expresaba este artículo número 13 de la modificación del Acuerdo Ministerial 140, nos dice claramente que los empleadores obligados a llevar contabilidad que realicen actividades económicas sin fines de lucro no estarán obligados al pago ni al registro de utilidades. Entonces, con esta consideración ya podemos ver a dónde está encaminado el Ministerio de Trabajo de acuerdo a los respectivos controles y también legalizaciones de información. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿cuál ha sido otra de las consideraciones tanto para el régimen RIMPE y también tenemos el régimen general? La utilización de los créditos tributarios. Nosotros para podernos respaldar, siendo régimen general, nos vamos a ir por un momento al artículo 47 que nos establece el crédito tributario y su correspondiente devolución. Como nos dice lo siguiente, este podrá ser solicitado de acuerdo al pago en exceso, presentando un reclamo por pago indebido o también utilizarlo directamente como crédito tributario hasta un término de 3 años contados a la fecha de la declaración. Y para las personas que se acogen al régimen RIMPE, también pueden tener un crédito tributario, acogiéndose a lo que establece el artículo 232, que tiene mucha relación con lo que establece el artículo 47. Como podemos nosotros dar en cuenta, las personas naturales y sociedades que quieran hacer uso de los créditos tributarios se mantienen vigentes el año 2020, año 2021 y también año 2022. Pero me van a preguntar, pero Juan Carlos, yo tengo créditos tributarios del año 2017, año 2018 y año 2019, se tienen que considerar y tienen que reversarse contra una cuenta de gasto y este gasto por los impuestos que no fueron recuperados y tampoco fueron compensados con un impuesto a la renta, se consideran como un gasto no deducible. Entonces ya podemos observar esta consideración respecto de los créditos tributarios que sí tienen relación tanto para el régimen general como para el régimen RIMPE. Pero como podemos ir viendo nosotros en las diferentes consideraciones, ¿cuál es uno de los principales objetivos de la normativa al momento de realizar nuestra presentación de estados financieros? Recordemos que existe un cruce contable y también tributario, también de acuerdo a cierta información que tiene la información, la administración tributaria. Primero, tenemos los formularios 101, 102, 103 y formulario 104. Dentro de una sociedad también tenemos los anexos ATS, APS, anexo de dividendos, el anexo RD, lo cual se reporta toda la nómina que tenemos de nuestros empleados. A su vez, como pudimos ver nosotros, en las compañías ya se están cruzando los ingresos que están reportados en los bancos. Pero me van a decir, pero ¿cómo cruza el banco si soy el único que yo tengo la información de mis estados de cuenta? La administración tributaria respecto del anexo de operaciones bancarias, más conocido como el anexo ROTEP, ya tiene la información de cuántos fueron los depósitos, pagos, pagos con tarjetas de crédito que tiene una compañía. Entonces, tratemos de tener como principal recomendación las conciliaciones bancarias registradas al 31 de diciembre del año 2023. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora dentro de los nuevos requerimientos de información que se están dando a los contribuyentes, ya les están pidiendo dentro de las matrices de revisión para una determinación que adjunten los comprobantes, adjunten copias de las facturas y también adjunten copias, sea de la transferencia o del cheque, sea por un pago o también por un cobro que recibió una sociedad o una persona natural. Entonces, como podemos establecer,
se van a dar el cruce de información con los terceros. Cuando hablamos de este cruce de información, ¿cuáles serían las fuentes de información que tiene la administración tributaria? Tenemos el anexo transaccional y de acuerdo a la facturación electrónica. Y aquí existe un nuevo comprobante que también ya da un cruce más exacto al servicio de rentas internas, el comprobante de retención de acuerdo a la versión ATS 2.0. Entonces, tratemos de realizar nosotros un mapeo de nuestros estados financieros, lo cual concilie con las respectivas declaraciones, con los respectivos comprobantes de retención, los anexos y también que las transacciones que recibimos se encuentren debidamente documentadas para no tener un problema de dineros que estén tomados en cuenta por lavado de activos o también por actividades de terrorismo como lo establece la UAP. Entonces, como podemos observar nosotros, ya cumpliendo estas condiciones, ¿cuál es la principal consideración que debemos de conocer al momento de poder elaborar nuestros estados financieros bajo el régimen general? Primero, cuando hablamos de las cuentas de activo, un análisis de las conciliaciones bancarias, análisis de las cuentas por cobrar, un análisis de los inventarios y también de las propiedades de planta y equipo y también conocidas como propiedades de inversión. Segundo, en el pasivo, poder evaluar los proveedores, préstamos bancarios, lo que conocemos como pagos de empleados, los impuestos y tanto para activo y pasivo, analizar las transacciones entre relacionadas. Tenemos el patrimonio, lo cual tenemos que evaluar el capital que se encuentra sustentado y se encuentra reportado a la super de compañías o también a las EPS y también de acuerdo a las sociedades de hecho que estén en las respectivas escrituras. Hablamos de las utilidades del ejercicio y también a las utilidades retenidas. Pero ¿qué va a pasar dentro del estado de resultados que debemos de conocer nosotros? Primero debemos de identificar cuáles son las partidas que pertenecen a un ingreso, como lo establece el artículo número 8. Pero aquí va a existir una condicionante. Cuando hablamos nosotros de los ingresos, pueden ser provenientes de dividendos, pueden ser, un ejemplo, por otras actividades que están acogiéndose al artículo número 9, que tienen la categoría de ser un ingreso exento. Segundo capítulo, tenemos que evaluar los costos y gastos que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 28 del reglamento de aplicación. De acuerdo a lo que nosotros conocemos, se va a dar dentro del ingreso y restando el costo y gasto, tenemos la utilidad contable. A la misma, si tenemos empleados, tenemos que restar el 15% de la participación de trabajadores. Pero ¿cuál es una de las consideraciones de la conciliación tributaria? Que nosotros si ya identificamos que tenemos ingresos exentos de la utilidad contable, restando del 15%, tenemos que restar los ingresos exentos, como lo establece su artículo número 9. Si nosotros llegamos a identificar cuáles son los gastos no deducibles que tiene un contribuyente en cumplimiento del artículo 28 y del artículo 35, debemos de sumar a la base imponible, lo cual podemos establecer nosotros que puede existir un ahorro por ciertos beneficios tributarios o también por ciertas deducciones. ¿Dónde vamos a encontrar el capítulo de deducciones? Dentro del artículo 28. Y una de las consideraciones que podemos dar a conocer que durante el año 2023 se ha dejado de utilizar porque fue eliminado la deducción por incremento de empleo. Entonces ya no vamos a encontrar esta consideración como un beneficio. También se derogó la aplicación para las sociedades que consideraban una exoneración de una fracción básica de la tabla del artículo 36. También había una consideración, si nosotros contratábamos personal migrante o también de tercera edad, teníamos esta consideración de tener una reducción. Entonces, estos conceptos que a veces fueron un beneficio, ahora ya fueron eliminados. Principal consideración en la base imponible, tomar en cuenta la tarifa de la compañía. Como ya los pudimos ver, se evalúa de acuerdo a los ingresos, pero aquí va a haber una parte del formulario 101 que debemos de conocer nosotros. Cuando llenamos el mismo formulario del impuesto a la renta, hay un casillero que lo conocemos como 6152, el cual va a establecer
cuál es el monto de la tarifa del impuesto a la renta que tiene una sociedad. Ya ha habido equivocaciones de compañías que tenían que tributar con el 22% y por no haber llenado el casillero 6152 han terminado tributando con el impuesto del 25%. Una de las consideraciones especiales de la conciliación tributaria, si soy una sociedad que mi organismo regulador es la super de compañías, debemos de establecer de manera obligatoria la aplicación de la NIC 12. Cuando hablamos de las diferencias temporarias más conocidas como impuestos diferidos. Recordemos que los impuestos diferidos no son aquellos que nos van a hacer pagar más impuestos, va a ser una recuperación en el tiempo, como lo establece la NIC 12, y también si nosotros queremos revisar este concepto de los impuestos diferidos, los podemos encontrar en el artículo 28 del reglamento sin numeral, donde vamos a llegar nosotros a la utilidad gravable que puede tener una compañía. Y a su vez debemos de conocer cuáles son los beneficios y derechos que pueden tener las mismas al momento de aplicar estas consideraciones. Entonces nosotros, para poder tener un cierre óptimo de estados financieros, ya pudimos establecer de dónde nacen las tarifas, principal conocimiento, el artículo número 8, artículo número 9, artículo 28 y artículo 35 del reglamento. Con esta consideración, ¿cómo quedarían nuestros estados financieros durante el año 2023, tomando el ejemplo de un estado de resultados que tiene un régimen mixto, actividades de régimen general y actividades del régimen RIMPE? ¿Cuál era una de las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta? El poder separar como que fuera un centro de costos, cuáles gastos están asociados al régimen general y cuáles gastos están asociados al régimen RIMPE. Recordemos que los dos regímenes, a pesar de que tengamos empleados, tienen que calcular el 15%. No quiere decir que solo al régimen general se le va a atribuir el 15%. Entonces, en nuestros estados de resultados tenemos que establecer el 15% de manera obligatoria y mediante la identificación de manera vertical podemos identificar cuál es el porcentaje que atribuye tanto al régimen general como al régimen RIMPE la participación de trabajadores. Pero aquí vamos a ver nosotros, como nos decía Marlon, ¿qué va a pasar cuando nos hablan de los asientos de cierre? Recordemos que de acuerdo a la técnica contable existe una manera de contabilización, pero eso no quiere decir que yo voy a duplicar de acuerdo al estado de resultados al momento de registrar. La principal recomendación es poder extraer los estados financieros antes de realizar el impuesto a la renta y la participación de trabajadores, los cuales primero realizamos la conciliación tributaria y al 31 de diciembre tenemos que realizar los asientos contables como lo estamos proyectando. Primero, tenemos el gasto por el impuesto a la renta, que va a ser una cuenta que pertenece al estado de resultados. Por una práctica que nosotros aprendimos de muy jóvenes, tomando el ejemplo, que nos enseñaban, decían, si tenemos el impuesto a la renta y tenemos la participación de trabajadores, tenemos que cruzar contra la utilidad contable. Ese concepto ha sido derogado. Nosotros tenemos que contabilizar como lo establece la norma internacional NIC 1. Recordemos que la misma tiene un formato para que nosotros podamos presentar nuestros estados financieros. Pero ¿cuál ha sido una de estas consideraciones de la administración tributaria? Que los asientos al momento de contabilizar en los estados de resultados no quiere decir que toca hacer una reconciliación del impuesto a la renta y cambiar las tarifas, porque ahí estaríamos hablando de que tenemos una doble deducción. Entonces, con las consideraciones que estamos viendo nosotros, la participación de trabajadores tiene que quedar registrada dentro del grupo de beneficios a empleados al 31 de diciembre del año 2023 contra la partida de una cuenta pasiva llamada participación de trabajadores. Entonces, al momento que cerramos nuestros estados financieros, debe de quedar solo la utilidad contable, la misma que dentro del proceso de cierre se va a contabilizar dentro del estado de situación financiera. Esa sería una de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de practicar nuestros registros en nuestros estados financieros.
pero vamos a ver nosotros que han existido ciertos cambios de consideración al momento de poder reportar la información. Como podemos ver nosotros en un ejemplo que les voy a proyectar, ¿cómo quedarían nuestros estados de resultados después de la conciliación tributaria? Primero, vamos a evaluar los ingresos, cuáles son los gastos financieros que podemos registrar, vamos a tener la utilidad contable, el 15% de trabajadores, vamos a llegar a la conciliación tributaria, donde vamos a sumar los gastos no deducibles, los ingresos exentos, podemos restar también las deducciones adicionales. Vamos a llegar a la base imponible, donde vamos a aplicar la tarifa, sea del 22%, del 25%, y en el caso de compañías que tengan el 50% accionario en paraísos fiscales, podrán tributar con el 28%, ¿ya? Entonces, con esa consideración, ¿cuál sería el siguiente caso? Tomar en cuenta las retenciones que me efectuaron durante el año 2023. Siguiente análisis, las compañías que tienen créditos tributarios en relación a las retenciones o créditos tributarios. Cuando hablamos de estos créditos tributarios, ¿qué nos decía el artículo 47? Siempre y cuando no hayan sido compensados o hayan sido sujetos de una devolución. Tendríamos que revisar las respectivas resoluciones. ¿Cuáles son los créditos tributarios que yo me podría tomar al año 2023, año 2020, año 2021 y año 2022 respecto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta? También tenemos un crédito tributario que se relaciona al impuesto a la salida de divisas. Pero cuando hablamos de este crédito tributario, primero debe tomar en cuenta la consideración que sean realizados por importaciones de productos que estén aprobados por el comité tributario. Existe un listado de cuáles son las partidas arancelarias que tienen este derecho. Pero pongamos un ejemplo, yo estoy pagando un préstamo y el banco actuó como agente de retención de salida de divisas, esa retención no puede formar parte del crédito tributario de una compañía, por lo cual tiene que registrarse al gasto de una compañía. Dentro del ISD, ¿cuáles son los años que podríamos compensar nosotros? Tenemos el año 2018, año 2019, año 2020, año 2021 y tenemos el año 2022. Recordemos que el impuesto a la salida de divisas también se puede pedir una devolución siempre y cuando se considere como crédito tributario y cumpla las condiciones del comité tributario. Entonces ya podemos observar un régimen ordenado respecto de las declaraciones del impuesto a la renta. Siguiente ejemplo, tenemos las sociedades sin fines de lucro. Como podíamos establecer, ellas no pierden su exoneración de acuerdo al artículo número 9, con la consideración que de acuerdo al acuerdo ministerial 140 no tiene que cancelar el 15% a trabajadores. Tampoco tienen que pagar un impuesto a la renta sobre los ingresos, sean superiores al $1.000.000 o inferiores al $1.000.000, lo cual se establece que están exentos del pago del impuesto a la renta. Pero va a haber ciertas instituciones sin fines de lucro que a veces por el desconocimiento de la norma les practican las diferentes retenciones. Esas retenciones son susceptibles de una devolución por un pago indebido para este tipo de sociedades. Entonces, como podemos establecer nosotros, y dentro del ejemplo que nos compartió Marlon, dentro de las personas que se encuentran acogiéndose a hacer sociedades, principal concepto, los ingresos y los gastos que pasan a ser informativos en la parte del formulario 101. Tenemos la utilidad contable, el 15%, pero ¿cuál era la consideración del régimen RIMPE emprendedor? Que no tienen que realizar la conciliación tributaria respecto del régimen general, lo cual se puede establecer tanto por el valor del ingreso, calcular el impuesto de acuerdo a la tabla del artículo 97.6 del régimen RIMPE. Entonces, con esta consideración, vamos a llegar a también poder recuperar los créditos tributarios hasta llegar al impuesto a la renta o a su vez a un crédito tributario, el mismo que puede ser susceptible de una devolución o una compensación hasta los 3 años siguientes. Entonces, como podemos observar nosotros, dentro de los cambios que se dieron a conocer con la modificación de la respectiva normativa, para el año 2023
podemos establecer que de acuerdo a las deducciones adicionales, se dan a conocer por los beneficios deportivos y también por las actividades artísticas o cinematográficas, lo cual existió un cambio que es muy importante el poderlo conocer, que se ha dado mucho dentro de las publicaciones y dentro de lo que ha compartido la administración tributaria, la deducción adicional por parte de las depreciaciones. Pero cuando hablamos de las depreciaciones y de este beneficio adicional, tiene que ver mucho con la adquisición de propiedad, planta y equipo para el desarrollo sostenible, o también de lo que nosotros conocemos como actividades relacionadas que estén enmarcadas a la recuperación tanto del clima, que nos den un derecho a una evaluación contemplada como lo establece el reglamento. Entonces ya podemos hablar de que existe dentro de la misma normativa el concepto de sostenibilidad respecto al ahorro energético. Entonces, con estas consideraciones que podemos conocer nosotros, ya podemos ver a cuáles son los artículos que tiene que ir en relación la misma administración tributaria para no tener un proceso determinatorio, Omar. Hemos visto de una forma resumida cuáles son los aspectos que ustedes deberían tener para evitar cualquier tipo de contingencia. Por ahí veo algunas consultas. La mayoría de los problemas que estoy observando es que bancarización, en la bancarización, si no has cumplido los parámetros, eh, sería un gasto no deducible, y también si las has considerado como eh, como es en el impuesto al valor agregado, no generaría crédito tributario. Por ahí veo un comentario que, bueno, eh, si es un accionista o algo que ha realizado este pago en efectivo, o sea, dudo que le puedas ir una cuenta por correo a un accionista, y peor si es el representante legal. Creo que te cambia de contador, sería directamente un gasto no deducible. O sea, siempre hay que revisar, actuar de acuerdo a los parámetros. Hay cosas que no se van a poder todavía ir corrigiendo, eso es poco a poco. Eh, con respecto a la consulta, o sea, creo que aquí hay una pequeña confusión. O sea, si son artesanos, los artesanos, o sea, no tienen que pagar utilidades. Si por ahí la han cambiado a régimen general por algún motivo, a solo que sea obligado a llevar contabilidad, ya debería presentar el formulario de utilidades. Caso contrario, no. Pero bueno, vamos enfocando en el cierre. Estos son parámetros. Veo algunas preguntas laborales también. Preferiría más adelante con Juan Carlos organizar la semana laboral en vez de la semana de tributación para ver qué tal es. Si desean que se organice la semana laboral, vayan compartiendo, pongan más corazoncitos o algo, y con gusto, por lo menos antes de fin de año, la podemos ir realizando, ¿ya? Eh, Juan Carlos, palabras finales. Bueno, quiero compartir solo un pequeño párrafo antes de este cierre fiscal para que puedan conocer los colegas a dónde está yendo la administración tributaria al momento de poder considerar los gastos, porque yo ya he podido ver que de acuerdo a los negocios populares les piden notas de venta por 20.000, 30.000 dólares o también facturas electrónicas. Dentro de una de las consideraciones que nosotros podemos establecer de la triple reiterización de la Corte Constitucional, que nos ha dicho lo siguiente: para que un gasto sea considerado como deducible a efecto del cálculo del impuesto a la renta, se debe de tomar en cuenta una secuencia formal material demostrándose sustentadamente a través de la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Siguiente condición: la forma de pago, sea por cheque o con transferencia. Y aquí vamos a ver un detalle que es muy importante. También se puede comprobar la acreditación en la cuenta a favor del beneficiario y verificación de la fuente de la obligación que demuestre que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o también se haya prestado el servicio. ¿A dónde voy con este artículo? Porque hay veces al momento del cierre fiscal comenzamos a pedir nosotros, o los mismos representantes legales comienzan a pedir, y hay un concepto que no lo quiere decir, o a comprar facturas. Como podemos ver nosotros, ya se puede considerar que este tipo de transacciones serían un no deducible y estarían sujetos a una determinación del impuesto a la renta. Y para finalizar, ¿qué pasaría si es que nos llegan a determinar? Nos obligarían a pagar un impuesto a la renta más intereses y multas con un recargo de hasta el 20%. Con esta finalización, les doy muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias, Marlon, por hacer este evento realidad del día número 4 de
la semana de la tributación. Y bueno, Capture nos de esperamos para el día pantalla y domingo. también, capture de pantalla y también puedes revisar cuál es el número de como es de la triple reiteración para que también la compartan, porque esta es una de las preguntas más frecuentes que siempre se realiza. Hago una factura, pero le pago el nombre a otra persona. Ahí está, por favor, pueden sacarle captura de pantalla. Y cualquier novedad en YouTube puede buscar Tributarios Ecuador, Marlon Yucha, y ahí también pueden bajar o revisar este webinar. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana con facturación y sus gestores de descarga. Bendecida noche a todos. No se olviden, casillero 6152, ese es otro problema que siempre veo común en el cálculo de tarifa de impuesto a la renta. Bye bye.